Claro, tienes usted razón. Bueno, tengo razón. Estoy encendido. Ya me lo puedo imaginar. Estoy no como encendido. No como antes de ayer. Y a ver si voy a ser el único español que no me voy a permitir en estos días una metáfora del tipo lumínico. Españoles, seres de luz, etcétera, etcétera. Pero yo encendido. Yo creo que este podcast debería ser el más breve de la historia de los podcasts. Ya está, pues decir esto y vámonos, y un burning paper para amenizar y nada, y al mundo nada le importa, porque, a ver, ¿qué vamos a decir? A ver, hay una señora que es registradora de la propiedad, que se llama Beatriz Corredor. Sí. Fue una efímera e irrelevante ministra de Vivienda y de una cosa que se llamó Agenda Urbana, porque si a las estupideces le pones el sustantivo agenda, parece que adquieren evidentemente una nueva dimensión. Bueno, pues esta señora, que es registradora, insisto, de la propiedad, jurista, etcétera, está al frente de la red eléctrica española, eso que el presidente del gobierno rápidamente se ha quitado de encima diciendo que es privada, que es una empresa privada, y al cual hoy Francisco Pascual en el periódico pues le ajusta los puntos, ¿no?, sobre este particular. Bien, la señora Corredor acaba de dar una entrevista esta mañana a la emisora de referencia, diciendo que el sistema eléctrico español es el mejor de Europa y del mundo, o algo así, ¿no? En fin, bueno, también ya es suficiente con esto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Yo tuve la suerte de muy pocas horas después, digamos, de que la circunstancia se echara encima, recibí un correo de mi amigo Ramón Arcusa, que siempre bastante vigilante para estas cosas vinculadas con el medio ambiente, etcétera, etcétera, y la contrarréplica climática, y bueno. Entonces me envió un artículo que había acabado de publicar Schellenberger, Michael, que es un hombre, bueno, pues discutido y discutible, a contrapelo del mainstream, digamos, climático, cuestionado por bastante gente, apoyado por otra, que en todo caso ha escrito un libro bastante interesante, que se llama Apocalipsis Never, que yo no he leído, pero del cual he buscado estas últimas horas referencias, bueno, etcétera. Este hombre escribió rápidamente a uña de caballo un artículo sobre lo que estaba pasando en España, ¿no? Y entonces, bueno, mucho antes, desde luego, de que el presidente del gobierno hablara, de que esto se instalara de alguna manera en el discurso general, bueno, pues señaló que lo que estaba pasando en España y lo que había pasado con menor intensidad en otros países europeos en los últimos tiempos se debía a la preponderancia, o sea, a dos cosas: a la preponderancia de la energía fotovoltaica esa y en fin, las renovables, por así decirlo, y a la ausencia o a la atenuación, digamos, de una estructura de soporte que, cuando estas energías revelaran su inestabilidad, pudiera echarles el apoyo, ¿no? Es decir, una suficiente
capacidad de energía nuclear o, en fin, o de energías tradicionales. Sí, hablaban de las turbinas que tienen esas industrias, estas Sí, energías bueno, tradicionales esa cosa, que tienen sí. inercia, ¿no? Claro, una de las cosas bonitas de dedicarse a estas cosas es lo que aprendes siempre. Claro. Yo, en fin, las turbinas, la inercia. Bueno, ¿qué es la inercia? Sí, claro. Entonces le pregunté a Gepetto, bueno, explícame esto de las inercias, tal y cual. Entonces ponía la metáfora, bueno, un pelotón de ciclistas, tal y cual, que va, no sé qué. Entonces uno se adelanta, pues los otros lo retiran, o sea, lo atenúan. Uno se retrasa, pero los otros lo llevan en volandas, ¿no? Que era una metáfora. Bueno, pues eso, las energías, esas mecánicas funcionan por eso, por la inercia. Si hay una bajada de la estabilidad, de ayudan a la estabilidad, pues sistema. la propia inercia del mecanismo, ¿no? Las turbinas, los generadores, tal y cual, bueno, pues ayudan. Bueno, esto yo lo entiendo, en fin, pues eso, porque me he puesto ahora esto, siempre me acuerdo con esto de Ferlosio, que era muy gracioso, porque cuando le decían, pero maestro, pero usted es un hombre erudito, es un tal y cual. Entonces siempre se reía y dice, yo no sé nada, pero si me propongo saber, sé. Y entonces dice, lo único que yo tengo son islitas, ¿no? O sea, archipiélagos de conocimiento, ¿no? Que evidentemente no están conectados entre sí, pero que claro que si me pongo, y claro, si uno se pone, pues efectivamente acaba comprendiendo hasta la inercia. Bueno, en todo caso, a mí me sirvió mucho porque Schellenberger explicó con mucha claridad en un Substack de estos que tiene, Public. ¿no? O en Public, explicó con mucha claridad lo que estaba pasando, en fin, algo de lo que yo no tenía ni idea. Bueno, todo esto, esta falta, digamos, de soporte activo, dejarse en manos excesivamente de las renovables, bueno, que tienen se ve esa inestabilidad, bueno, pues ha sido lo que ha ocasionado, según él, el problema. No solamente él, luego han salido muchísimos especialistas a esto, contar. por supuesto, luego eso formó parte, ya casi formó parte del mainstream de réplica, pero hoy, por ejemplo, la registradora de la propiedad dice que no, que eso hay que descartarlo, porque y que tiene los mejores técnicos del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, las bobadas habituales, porque naturalmente esta señora ha sido ministra con lo peor, digamos, ¿no? O sea, ha sido ministra con Zapatero y ahora la nombró, pues, en fin. Bien, entonces, ya veremos qué pasará con esto, o sea, ya veremos cuál será la razón. Supongo que la ciencia tendrá que dar su veredicto. No sé cuánto tardaremos en tenerlo, pero esperemos que lo pueda dar. Hay un artículo también de Jordi Sevilla, que fue director, ¿no? Ocupó el cargo, ¿no?, de corredor en el pasado. Duró muy poco, porque según nuestro amigo Pascual, duró poco porque era inteligente. Y entonces él dice, bueno, él viene a decir, más o menos sostiene esta hipótesis de la inestabilidad en un artículo que publicó 5 días ayer, me parece que fue. 5 días, sí, ayer. Ayer martes, porque hoy estamos en miércoles, claro, porque mañana es el Día del Trabajo. Luego hablaremos de esto del Día del Trabajo, sí, me interesa mucho. Entonces, Sevilla dice que efectivamente que hay que la apuesta a las renovables, pero que necesitamos no se pueden apagar las nucleares, por ejemplo, ya aprobadas como energías limpias. Exacto, y entonces ahí está el tema de las nucleares. Claro, el presidente del gobierno, en la última comparecencia, dijo, bueno, pues eso, que las nucleares son el problema, etcétera, etcétera. Mire, yo en un momento determinado de mi vida me interesé hace tiempo por este asunto, ¿no? Entonces leí bastantes libros sobre el particular, las nucleares, etcétera. Y tengo un criterio perfectamente formado sobre las nucleares. Bueno, puede ser un criterio erróneo, pero es mi criterio y de momento no he logrado que nadie me lo tumbe. O sea, que nadie me dé los argumentos keynesianos, si cambian los hechos, cambie usted de opinión. El problema de las nucleares no es un problema técnico, es un problema cultural. Es decir, las nucleares en el mundo, digamos, de la izquierda,
genéricamente considerada, se vinculan con el apocalipsis, gracias a las narraciones distópicas, digamos, del cine y de la literatura, y no hay detrás de su rechazo nada más que pseudociencia y distopía. Es decir, las nucleares son, además, desde el punto de vista de los intereses ecológicos o ecologistas, digamos, más rigurosos, una gran solución, ¿no? Una gran solución de lo que evidentemente es un problema endémico de la humanidad, que es, bueno, pues sus fuentes de energía, ¿no? O sea, y evidentemente, pues esos problemas tienen diversas soluciones, se han ensayado, pues, en fin, desde el carbón hasta la energía eólica, pues mire usted, ¿no? Pues, ensayamos, probamos, ensayo-error, etcétera. En el rechazo de las nucleares solo hay asuntos culturales. No hay asuntos ni de seguridad, ni de nada parecido, ni de eficacia, ni no, solamente está Chernobyl, que es un ejemplo. No, pero claro que hay accidentes, pero vamos a ver. Es que esto encaja con la segunda parte de este asunto. Naturalmente que hay accidentes. Es que la vida está llena de accidentes. La vida privada, la vida pública, la comunidad, todo esto está lleno de accidentes. Es decir, el problema de lo que pasó ayer en España, no ayer o anteayer, el lunes, el lunes, en España, bueno, pues puede encararse con la humildad y la resignación del que dice, bueno, pues sí, tenemos un fallo, no había pasado nunca, no tenía por qué pasar, vamos a ver qué sucede, vamos a ver, hemos recuperado, bueno, hemos tenido efectivamente un parón insólito en la historia reciente de Occidente, europea, bueno, ha habido apagones en Nueva York, sí, claro, pero afectaron, pero es que, vamos a ver, este apagón ha afectado a 60 millones de personas, sí, por así decirlo. O sea, no, en Nueva York el apagón fueron 70.000. Sí, esto de cero absoluto, que era como cero generación, ¿no? Claro, y luego hubo uno en Estados Unidos más extendido que, según leí, afectó a 10 millones de personas. Bueno, es una cifra realmente importante, pero bueno, no ni las horas ni la magnitud. No, o sea, es una cosa completamente insólita. Vale, muy bien. ¿Suceden estas cosas? Claro, suceden en Fukushima, Harrisburg, sí, claro, hay accidentes, evidentemente, y hay accidentes los cuales enseñan mucho a los científicos para repararlos, para prevenirlos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo peor? Lo peor es responder a los accidentes con ideología. ¿Vale? O sea, los accidentes tienen que ser tratados técnicamente, o sea, tienen que ser, bueno, vamos a ver, ¿qué es el cable este que no ha, bueno, etcétera? O sea, no hay una posibilidad subjetiva de introducir la ideología ahí. O sea, no hay. Entonces, el rechazo de las centrales nucleares es un rechazo cultural, ideológico, razonable, porque efectivamente tocan miedos muy acendrados en la especie, ¿no? Seguramente tienen hasta explicaciones evolutivas, probablemente. Esta cosa, por ejemplo, de la energía nuclear que tanto fascina, ¿no? Que es su invisibilidad, ¿no? O sea, el fantasma, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Que hay algo ahí, algo que impregna, ¿no? Eso lo definió muy bien Alexievich en Voces de Chernobyl. En Voces de Chernobyl, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay evidentemente muchas, seguramente el hombre encontrará pues alternativas mucho mejores que la energía nuclear en unos años. Hoy día, evidentemente, no se puede hablar seriamente de este asunto sin las nucleares. O sea, ¿no? En fin, digan lo que digan los ideólogos. Entonces, ¿qué hace el presidente del gobierno? ¿Qué hace el presidente del gobierno cuando se encuentra con la crisis del apagón? Bullshit.
Bullshit la primera comparecencia, hizo 3, ¿no? Sí. Vale, las 2 primeras comparecencias prácticamente bullshit. Y ahora explicaré cómo, porque de turbinas no entiendo demasiado, pero de esto sí entiendo, ¿no? De cómo se articulan los discursos políticos, claro, y cómo los articula los discursos el presidente del gobierno. El presidente del gobierno realmente es un hombre muy desgraciado. No, es un hombre muy desgraciado, pero lo digo realmente incluso con respeto, ¿eh? O sea, es un hombre que ha encadenado una detrás de otras muchas desgracias. Mire, en España han sucedido 3 crisis que tienen que tener explicación más allá de seguramente tienen que tener explicación más allá del impacto del azar o del accidente, en fin, como usted quiera llamarlo, ¿no? Que son la primera reacción ante el COVID. Fíjese qué cosa más extraordinaria en el paralelismo entre el COVID y este apagón que hemos tenido en la reacción de los chambelanes gubernamentales, tipo Corredor o el propio presidente del gobierno, que es un chambelán de sí mismo. Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Tenemos la mejor red eléctrica del mundo. O esto no va a pasar, porque había expertos anunciando que esto podía pasar desde hace meses y años, incluso según Schellenberger, desde 2017, y no iba a haber muertos en el COVID también. Bueno, pero fíjese, sí. Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y ahora tenemos la mejor red eléctrica del mundo. Bueno, y efectivamente tenemos la peor consecuencia combinada entre economía y salud del mundo occidental respecto al COVID y el peor apagón de la historia de Europa. ¿Qué tenemos entre medio de esas 2 crisis enormes? Tenemos más de 200 muertos porque llovió. La Dana, bueno, de Valencia. Entonces, ¿qué es lo que haría cualquier persona razonable ante la evidencia de estas 3 crisis? Bueno, pues sin descartar, evidentemente, la confluencia letal de los azares, quizá hay algo en la formación de quien toma las decisiones en estos momentos en España, pero ya no digo solo políticas, de quien está al mando. O sea, hay algo en las élites españolas, desde luego políticas, desde luego periodísticas, por supuesto, esto lo conozco bien una y la otra, pero es que hay algo más, probablemente. Hay algo más. Yo tengo amigos y amigas que trabajan en el sector público y que defienden con mucha vehemencia a veces la formación de los técnicos. No, pero es que el problema de los técnicos es que son los políticos que tal. Bueno, no digo yo que no haya algo de esto, pero oiga, es que España no tiene que hacer una reflexión, esto que les gusta tanto, como país, ¿no? Que dicen siempre, no tenemos que hacer una reflexión como país sobre el hecho de haber encadenado 3 crisis de esta magnitud completamente inéditas en el mundo que nos rodea. Hombre, a lo mejor es que todo esto hay que vincularlo con nuestros resultados educativos, con nuestro modelo productivo, con el impacto de las decisiones ideológicas o vinculadas a la guerra cultural en la selección de las élites. ¿Qué sé yo? No sé. Quizá, ¿no? Es tentativo lo que estoy diciendo. No sé si esto es... Pero, en fin, si yo me dedicara a la política, me dedico al periodismo y lo hago, y por esto estoy hablando de esta manera y por eso escribo lo que escribo. Pero es que si yo me dedicara a la política y tuviera que salir dando un discurso
explicando lo que ha pasado en España en estos últimos tal, no podría eludir una reflexión interna que rezumara mi discurso inmediato de esta tal. Y esto lo digo por el presidente del gobierno, que es un pobre hombre, ¿vale? Pero es que lo digo también por el presidente, por el líder de la oposición. Es que el líder de la oposición que habló ayer en Valencia, en el marco del Congreso del Partido Popular Europeo, hizo un discurso patético. Un discurso de una vacuidad en un momento en que todo el mundo en España se gira hacia él, pero no porque confíe en él, la verdad, sino porque dice, pero aparta de mí ese cáliz. Pero claro, si los españoles no ven que hay una oposición que es capaz de hacer un discurso en el sentido autocrítico, que estoy mencionando, es decir, que no pone a sus escribientes a investigar sobre si esas hipótesis son reales o no. Pero entonces, ¿qué esperanza de renovación verdadera, con independencia de que gane las elecciones por putrefacción pura del adversario? O sea, fíjese, el líder de la oposición está encarado a una persona que ha atravesado 3 crisis brutales sin un saldo, sin un balance positivo. En absoluto, no puede decirlo. O sea, ha atravesado 3 crisis donde se ha visto las costuras al Estado, donde se han visto la incapacidad del gobierno, ni siquiera las 6 horas que pasan hasta que dice que sale a informar, por ejemplo, ¿no? Esta falta de reacción, esta falta de información, esta falta de meditación profunda sobre las cosas. Muy bien, 3 crisis de esas características, pero es que además observe los pequeños incidentes parroquiales. Es que el mismo día que pasó el apagón, el hermano feo del presidente del gobierno, ¿sabe usted? Es que pobre hombre, ¿no? Es el hermano David. Feo. Pero no le inspira a usted una cierta compasión, porque claro, tiene el síndrome del hermano feo. Bueno, pero sea usted compasiva. Y del otro dicen que tiene el síndrome del guapo. Bueno, pero mire, del guapo, el síndrome, en fin, queda compensado por algunas, en fin, facilidades. Pero sea compasiva. Pobre hombre, el hermano feo es un trauma, ¿no? Sale ahí, etcétera. Bueno, pues ese día el hermano está imputado por un proceso. Prevaricación y tráfico de influencias. Tiene a la mujer imputada. Tiene al fiscal general. Tiene la ley que le permite gobernar en manos del Tribunal Constitucional cuando el Supremo ha dicho que es una ley inconstitucional y que no la aplica, etcétera, etcétera. Y tiene al fiscal general del Estado pendiente de unos WhatsApps y de unos mensajes en Google que borró, porque eso es lo más grave, o sea, eso es mucho más grave, como he dicho muchas veces aquí, eso es mucho más grave que de lo que se le acusa originariamente. O sea, lo realmente grave de la actividad del fiscal general del Estado es eso. Bueno, tiene esas crisis estructurales el líder de la oposición y tiene esos pequeños incidentes parroquiales capaces uno solo de tumbar un gobierno. Y evidentemente no podemos esperar que este gobierno tenga un absceso de responsabilidad, como un grano gordo, digamos, le salga, ¿no?, en el cerebro y diga, bueno, en fin, me voy, o como colecciones, o no. Pero bueno, es que de verdad alguien más allá de los votos está viendo en el partido principal de la oposición un discurso racional, esperanzador, un discurso de altura moral y de altura intelectual que nos libre, digamos, de esta pandemia, o sea, de esta epidemia de inmoralidad y de
y de incapacidad técnica del gobierno? No. Y ahora vamos a lo que hace, ahora vamos a la estrategia de esto que le decía, de cómo arma sus discursos el presidente del gobierno, ¿no? Cómo los arma. Uh-huh. Y atención, cómo arma los discursos, le voy a decir una cosa. La oposición tiene también hace muchas fantasías, ¿no? Sobre ese gabinete que la apoya y esa propia esa capacidad para el mal y para la estrategia, ¿no? Dicen, ¿no? Mire, el presidente del gobierno tiene una virtud heredada de su sistema cognitivo, o sea, tiene instinto, ¿no? Tiene instinto. Pues eso, él mismo lo vio con la supervivencia y todas estas... manual de resistencia. Sí, todas estas apologías más o menos que se ha hecho hacer, ¿no? Pero yo creo que no hay en él, en esta respuesta, no hay un... Primero decimos esto, luego decimos esto y luego decimos... No, es... Realmente yo creo que le sale, ¿no? O sea, le sale como al escorpión picar a la rana, ¿no? Pinchar a la rana y hundirla, ¿no? Y hundirse con ella. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es maravilloso porque efectivamente hizo lo mismo en el tema pandémico y la secuencia del discurso fue exactamente la misma. En las primeras comparecencias, los primeros minutos de comparecencia, lo tiene muy claro. Solamente apología del pueblo. Claro. El pueblo ejemplar. Sois un pueblo ejemplar, sois lo mejor, ¿qué tal? ¿Qué respuesta cívica? Que yo oigo esto de la respuesta cívica y me echo a temblar. ¿Pero respuesta cívica? O sea, ¿qué es lo que se espera de una sociedad desarrollada cuando hay un apagón? Que asaltemos la Bastilla. No somos Haití, ¿eh? No somos Haití, ¿eh? A pesar de lo que crea este locutor Alsina, que en esas especies de maratones que hace, digamos, me parecía tratar, ¿no?, los biberones, ¿no?, como si fuéramos Haití. No somos Haití, ¿eh? Nosotros no somos Haití. Nosotros somos un país desarrollado y un país, evidentemente, con instrumentos cívicos. Porque, claro, esto es como lo de las turbinas, ¿no? Cuando la máquina va, la moral va, ¿eh? Y cuando la máquina no va, la moral va peor. Bueno, pues muy bien. O sea, nosotros no somos Haití. ¿Qué es lo que esperaba el presidente del gobierno? O sea, si tú empiezas a deshacer... ¿Pero qué es qué es lo que... el contrario de eso que llama la actividad cívica? Que teníamos que asaltar los supermercados cada 2 por 3, que matar... O la Moncloa. O la Moncloa, ya de paso, ¿no? O sea, pero a ver, ¿qué es lo contrario? O sea, no hay ninguna actividad cívica. Hay, pues bueno, pues lo que hay, pues la gente desconcertada que trata de comprar pilas. De comprar pilas, de salir, de sacar dinero, lo que sea, en fin, nada más. Eso. Pero no, él sistemáticamente hace la pelota a los españoles diciendo que tal, se inventa, pues eso, el sistema sanitario, lo mejor del mundo, los mejores eléctricos, tenemos lo mejor del mundo. Y eso ya fijado, ¿no? Eso ya, pues sí, ¿no? O sea, eso restablecido. La seguridad en uno orgullo, mismo, la seguridad, ¿no? etcétera, etcétera. Decir, joder, soy español casi nada, ¿no? ¿Usted se acuerda de aquello? ¿No? ¿Se acuerda o no? No, sí, esto lo decían sus paisanos, los andaluces. Sí. Soy andaluz, casi nada. Pues esto que ya sabe usted. Los que cecearan, porque no todos cecean. Bueno, no, pero es que ceceaba eso se escribía Zoy con Z, Zoy andaluz, Caciná. Esto lo he visto yo escrito, Mi papá es andaluz y ya sabe usted, y todas estas cosas. O sea, no me venga con historias, Ceceo ni ceceo. Bueno, entonces ya una vez, tal y cual, diciéndole, son tal, entonces pasa el ataque, evidentemente, inventándose, como Don Quijote, ¿no? Pues fantasmas donde solo hay molinos, nunca mejor dicho, por lo de la energía, digamos, claro. Solo hay molinos, las privadas, ¿no? Donde solo hay molinos eólicos, ¿no? Pues, y entonces, claro,
esa es la estructura de sus reacciones. O sea, la adulación sistemática de ese fantasma llamado pueblo, ¿no? Gracias por aplaudir, que aplaudía a las 8 de la tarde también. ¿No? Gracias por aplaudir, lo que usted quiera. Y luego, inmediatamente, o sea, al cabo de unas horas, cuando ya está fijado y cuajado el mensaje, a por... los operadores privados, dijo, y la energía nuclear. Lo que sea, o sea, da lo mismo, sea el virus, sea los operadores privados, sea Amazon, sea... Bueno, es igual. Ayuso. Un milagro no. Exacto, bueno. Eso es el mensaje. Claro, en esto de la para hacer una cosa un poquito cultural, ¿no? Claro, o sea, es que una de las cosas bonitas que tienen las situaciones de crisis... porque otra cosa, está lo que pasa, o sea, el apagón, pero luego me he olvidado de esto. O sea, hay que juzgar la reacción, ¿eh? O sea, este país normalmente tiene que enfrentarse, cuando está en un sistema de normalidad, tiene que enfrentarse a asuntos como el de la corrupción, como el fiscal general del Estado, como etcétera. Cuando hay una situación normal, como las putas de Ábalos, etcétera, etcétera. Pero es que su capacidad de reacción ante situaciones de crisis es muy discutible. Mire, hoy, por poner un ejemplo, hoy no hay vuelos entre Barcelona y Madrid, entre Madrid y Barcelona. Acabo de comprobarlo porque antes que arriesgarme a estar 8 horas como estuvieron ayer los que volvían a Barcelona, pues digo, voy a ver si hay algún avión. No hay vuelos. No hay. Hombre, claro, pues se puede decir, sí, bueno, no, pero es que, oiga, habiliten ustedes lo que sea necesario. ¿Cómo es posible que Madrid y Barcelona hoy estén incomunicadas? O sea, no haya, porque además no se cree usted, hay muy pocos vuelos, en general. Bueno, no hay una situación, no hay una respuesta, no hay una capacidad de enfrentarse a la crisis, digamos, y ya no hablemos de lo que pasó, porque los periódicos ya no dan abasto. O sea, lo que pasó ese día con las gentes en los trenes, Sí. Las mentiras que se les dijeron. Os recogemos a las 7:30, me explicaban, a las 7:30 de la mañana, en un descampado cercano a Murcia, o cercano a no sé dónde, y a las 2:30 de la tarde no habían venido el autocar a recogerles, por ejemplo, gente que habían estado horas. Bueno, lo de Atocha de ayer, o sea, todo eso, en fin, vale, eso, no el apagón no estaba previsto, pero ¿y la reacción? ¿Qué coño de país somos? En fin, y mientras tanto, pues bueno, en esas apologías, pues, España es un país de la hostia, ¿no? Decía un reportaje del País ayer, del país de Viva la Pepa, ¿no? Nunca mejor dicho, España es un país de Viva la Pepa, ¿no? Luego, fíjate, pero ¿sabe por qué éramos un país de la hostia? Porque había un apagón y la gente estaba tomando cañas. Fíjate, sí. Qué cosa, Éramos ¿no? felices. Cívicos, ¿no? Sí. Cívicos, ¿no? O como los sonados que iban por ahí, que siempre aprovechan para volver al medievo, ¿no? Sí, romantizar las velas, ¿no? Romantizar las velas, el dinero en efectivo. No, es que hay que volver al dinero en efectivo. Es que hay que tener ese dinero mugriento, ¿no? Yo fui el primer español que me desembaracé de los billetes solamente por razones higiénicas, ¿no? O sea, Pero lo mismo se dice de los cubanos, que están muy acostumbrados a este tipo de apagones y el lenguaje es así similar, ¿no? Islas de regeneración y cero, tal, que son muy felices pese a todo. Qué alegres son. Hombre, la gente, en los debates esos de la agenda 2030 y tal, salió una vez un gurú diciendo, el 2030 no tendréis nada y seréis felices. Ahora se podría decir, en 2030 no tendréis luz, seres de luz españoles, y seréis felices. Y entonces esta cosa que se instala inmediatamente, no, es que somos un país que, joder, hay
un apagón y a tomar caña, ¿sabes? No pasa nada, somos un país cívico. No, o sea, están celebrando que no trabajan. Porque si hay un rasgo clarísimo en los españoles, es que no les gusta trabajar. No les gusta trabajar. No les gusta trabajar, bueno, pues seguramente tienen trabajos que no les interesan. Bueno, en fin, me da igual. O sea, esa, tampoco yo ahora haré el contrario, ¿no?, de la virtud incívica de los españoles diciendo tal y cual. Probablemente reaccionan los españoles como reaccionaría todo el mundo. Lo único que sorprende es que yo no veo a un alemán, o no veo a un inglés, o no veo a esta gente, no veo a sus líderes diciendo, es que somos la hostia porque hay un apagón y estamos tomando cañas. No. Pero en fin, llegado este momento clave de la historia, usted solo quiere conocer el último capítulo de la, por favor, de la inenarrable vida de nuestro Piquet. Bueno, ha nacido un hermanito. Claro. ¿Sabe, no? Sí. Sí. Bueno, en fin, esperemos que no sea, como en el caso del presidente del gobierno, el hermanito feo, ¿no? Explique. Bueno, ahora Joselito vende unas cajitas para dar la bienvenida a los bebés y con un peluche. Claro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Joselito ha optado por vender peluches? O sea, ¿cuántos años llevamos ya de podcast? 2 años. Y al fin, y dándolo todo, ¿no? Dándolo todo aquí. Espero que se estudie en las clases de publicidad esto que hemos hecho. ¡Hombre! Claro, y sus resultados. Exacto. Efectivamente. Piquet está contentísimo de tener un hermanito y dice que lo va a cuidar y le va a enseñar efectivamente Perfecto. Todo lo que sabe del mundo, que es prácticamente todo. Porque mire, es que, Santos, cuando el cerdo quiere ser jamón... Solo puede ser Joselito. Y basta ya, y vayamos por lo que realmente interesa. Ahora bien, antes, déjeme. Esencia del tiempo. Había llovido tanto las semanas previas que las glicinias trepadoras, cubriendo el muro, esparcían su fragancia con una intensidad desconocida. Detuve mi paseo para oler el aroma de sus frescos racimos. Asentí. Ya está aquí la primavera. El regreso de la estación florida una vez más tras el lento rotar de las otras 3 me inspiró el pensamiento fatalista de que en este mundo nada cambia. Todo se repite. Tan pronto llegué a esta conclusión, la corregí. Porque caí en la cuenta de que lo que parece eterno retorno contiene una novedad irreductible. Las glicinias serán siempre las mismas, sí, pero yo soy más viejo. Idéntico perfume huele cada año distinto a quien, al envejecer, colorea su sensación con la tintura del tiempo, cuya esencia consiste en pasar. No digas nunca lo siento, no tengo tiempo, porque tiempo es lo poco que de verdad tienes. Y sin él nunca pasa nada. Bueno. Y ahora, querida, vayamos al Burning Paper, que esta semana viene maravilloso. Es un preprint, no es un paper. O sea, no es un paper, ¿no? Un paper está en esa fase previa. Sí. Y querían comprobar, es un paper que se llama, discúlpeme, aquí. La gente cree que las mujeres... Bueno, primero, ¿dónde lo han publicado?
En archivos de psicología. Es un preprint todavía, ¿no? Sí, muy bien. Autores de Boston College, de Brooklyn College, de la Universidad de Delaware, del University College of London y en la Universidad de Toronto. Se llama La gente cree que las mujeres son moralmente superiores que los hombres. A los hombres. Ajá. Moralmente superiores, ¿sí? Bueno, Sí. Querían comprobar si no solo vemos a las mujeres como más simpáticas, empáticas, cuidadoras, dialogantes y sensibles, ¿no? Sino si piensan que las mujeres son mejores personas que los hombres, ¿ok? Ay, ¿cómo lo probaron esto? Bueno. Qué interesante. o sea, claro. Bueno, en fin, es formidable. Diga. Usaron 4 experimentos con más de 5.000 participantes, a los que pidieron No está mal. reconstrucción facial, ¿no? Sí. ¿Cómo imaginas a una persona muy buena? Y la mayoría dibujó una mujer. Le preguntaron a una persona muy buena. Claro, es que persona es femenino, ¿no? Bueno, sí. La mayoría dibujó una mujer. O sea que, por ejemplo, te imaginas a una mujer, una chica monísima, ¿no? Sirviendo croissants, eso lo voy a decir en francés, en una boulangerie. Perfecto, muy bien. O a una abuelita empujando dulcemente a sus nietos en un columpio. Muy bien, sí. ¿Y qué es lo que no te imaginas? Lo entiendo. O sea, no te imaginas un tío con la camiseta del Barça en el bar, gordo, panchudo, ¿no? Ni autorreclamando en una ventanilla de Renfe, ni autoconduciendo con exceso de velocidad. No, claro. Muy bien. Bueno. Otra cuestión, asignación de rasgos, ¿no? Cuando tienen que poner atributos a una persona buena, asignan más cosas buenas si piensan en una mujer, ¿no? No entiendo. Vale. O sea, si la mujer es buena, empática, no sé, justa, ¿no? El hombre solo es ordenado. Apenas, ¿no? o sea y muchas más cosas buenas en el caso... Se orienta muy bien. Exacto, salvo la excepciones. Salvo excepciones. ¿Por quién excepciona? Alguna. Evaluación de conductas. Las conductas bondadosas son vistas como cosas femeninas. Un momento. Las conductas bondadosas son vistas como cosas femeninas. O sea, si curaron a un niño herido, seguro que lo curó una mujer, ¿no? Si fueron a donar sangre después de 12 horas de trabajo, fue una mujer. Y en cambio, quien evadió impuestos en una offshore en Panamá fue un hombre, ¿no? Un hombre con traje. Pues me parece muy bien esto de que las conductas bondadosas sean vistas como cosas femeninas. Mire, Santos, acuérdese, ¿vale? Búsqueme un paper, a ver, ¿no? Porque otro día estudiaremos la evaluación no de las conductas bondadosas, sino de las conductas competentes. A ver qué sale. ¿Vale? A ver qué sale. Bueno, esta superioridad de la mujer tiene alguna contrapartida, ¿eh? Prueba de traición, que es lo otro. Dice, cuando una mujer hace algo malo, la castigamos más fuertemente que a un hombre. Bueno, perfectamente razonable. O sea, solo faltaría tanta superioridad moral, ¿no? O sea, claro. Las expectativas frente a... Hombre, ¿no? Claro, es que tanta superioridad moral acaba siendo un arma de doble filo. A mayor virtud, mayor castigo. Hombre, eso es... En fin, querida amiga, o sea que la mujer que falla es un ángel caído, y cuando un hombre que hace lo justo y un poquito más, cuando ese poquito más pasa y lo hace, se dice... Porque es un muchacho excelente. Así es. ¿Qué cosas? Con todo ello, especialmente hoy, Santos, piense que al mundo nada le importa. Podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.